Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad quería traerles una entrevista que hicimos junto a Jordi Tatay. Él es de la agrupación Bici Escuela de Granada, es un referente de la bicicleta en España, porque este referente tiene una visión muy distinta a la que se ve y se escucha por estas latitudes, al menos dentro de lo que es más popular y tiene más llegada a las autoridades. Esta visión se reduce básicamente es oponerse a la segregación dentro de las ciudades en carriles bicis y proponer un modelo de transporte donde la bicicleta está integrada en el tránsito, bueno, teniendo en cuenta que la bicicleta es un vehículo que puede circular integradamente en la calzada sin mayores riesgos que con cualquier otro vehículo. Además de tratar estrictamente sobre la bicicleta y sobre el modelo que se puede proponer de bicisendas o de circulación integrada en la calzada, también le pregunté cómo era, en qué contexto se desarrollaba todo esto y me encontré con que Granada tiene muchas similitudes con Santa Fe, de hecho hasta históricas, porque también le pregunté sobre el transporte público y bueno, tiene similitudes en cuanto a la historia del transporte público, salvando algunas diferencias. Por ejemplo, ellos tienen un tren de alta velocidad y nosotros no. ¿Está? Dale, ponelo. Dale, a ver. Hola Jordi, ¿Qué Jordi, tal? soy parte de la asociación Biciescuela de Granada y Sí. contame un poquito de cómo viene esa asociación, de cuándo funciona. Ujú. Mira, el Biciescuela Granada es una asociación que nace de otra asociación anterior y esa anterior nació como hace 15 o 16 años aquí en Granada y fue a raíz de la Critical Mass. Es un evento que se hace mensualmente en muchas ciudades del mundo, o se hacía, que nació en San Francisco y simplemente se reunían un montón de ciclistas pues para dar a conocer pues que había otra manera de moverse en las ciudades y bueno, es una convocatoria internacional, así que se hace una vez al mes, en diferentes ciudades se hace, ¿no? Y en Granada no se hacía y entonces decidimos ponerlo en marcha. Poniéndolo en marcha, pues nos conocimos a mucha gente. Granada es una ciudad, eh, es una capital de provincia de Andalucía, pero también tiene un carácter, es una ciudad pequeña, tiene unos 250.000 habitantes, no es una gran ciudad. Lo que ocurre es que tiene luego un área metropolitana que también tiene unos 300.000 habitantes. Al final es una gran ciudad de 500.000 o por ahí, ¿no? Claro, una metrópoli. Aunque sí, lo que pasa que bueno, la ciudad está muy condensada, la población en la ciudad, o sea, está muy concentrada en la ciudad, pero luego hay una gran dispersión urbana, pues a través de viviendas, no sé cómo se llamarán por ahí, pero son viviendas unifamiliares, por diferentes municipios que habían alrededor de la ciudad y que al final han acabado anexionados, pero con una distribución urbana muy, muy extensa, ¿no? En lugar de edificios, pues se ha extendido mucho por el territorio. Bueno, pues entonces, además de tener ese carácter, tienen carácter universitario, o sea que cada año vienen de muchos lugares de Andalucía o del resto de España a estudiar en la universidad aquí en la ciudad. Entonces, nos encontramos una ciudad donde había gente de muchos lugares y la Critical Mass lo que hizo fue, pues, encontrarse mucha gente de muchos lugares, ¿no? Donde ya habían vivido alguna experiencia con la masa crítica, esta o Critical Mass. Entonces, a partir de eso, nos unimos, empezamos a tener, a constituirnos como grupo, como asamblea, donde discutíamos todos los problemas que tenían que ver con la movilidad. Y fue un grupo, pues, más de aprendizaje, de discusión, ¿no? Sobre diferentes puntos de vista que fueron cambiando a lo largo de esas discusiones. Entonces, en ese momento, nuestras primeras reivindicaciones eran las típicas que se pueden asociar a una asociación ciclista. Pues pedíamos carriles bici, bueno, no sé cómo lo llamáis ahí, pero sí, pedíamos segregación porque era lo que habitualmente habíamos escuchado hasta ese momento, ¿no? Claro. Eso fue derivando o cambiando bueno, de hecho hicimos manifestaciones pidiendo carriles bici, pidiendo segregación para la bici durante al menos 3 o 4 años. Y esto cambió radicalmente cuando conocimos a personas de otra agrupación que se llamaba Ciudad Ciclista. Era una agrupación más bien a nivel de Internet, a través de foros, etcétera, donde la gente empezaba ya a plantear ideas que no tenían que ver con la segregación, sino que ya estaban
señalando defectos que tenía esta o aspectos negativos, ¿no? Claro. Y eso un poco nos sorprendió, lo empezamos a ver, a estudiar, y justo en ese mismo momento algunos compañeros tuvieron accidentes en carriles bici, fueron atropellados en carriles bici, ¿no? Entonces era como, teníamos la prueba de que los carriles bici no eran tan seguros como nos habían dicho, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empezamos a investigar y a darnos cuenta que efectivamente los carriles bici pues tenían graves deficiencias en cuanto a la seguridad. Eran estrechos, no tenían ángulos de visión, no tenían distancias laterales de seguridad, ubicaban a la bicicleta en muchos lugares con mayor riesgo de lo que podrías obtener en la propia calzada. Una serie de cosas que decían, bueno, seguro, seguro no es. Y a partir de ahí y empezamos a ver no solo el aspecto negativo en cuanto a la seguridad, que era el principal o el primero que vimos, sino también empezamos a ver otros aspectos también negativos, ¿no? Esta asociación derivó finalmente en averiguar cuál era realmente el problema o la causa de por qué en la ciudad de Granada, además de manera muy contextualizada, ¿no? ¿Por qué en nuestra ciudad? ¿Por qué en nuestra área metropolitana? ¿Por qué aquí se usaba tanto el coche, ¿no? Y entonces descubrimos que no era tanto un problema de que no hubieran ciclistas, sino que el problema era que había muchos coches, ¿no? Y esa cantidad de coches provenía especialmente en nuestra ciudad y en nuestro contexto del área metropolitana. Había habido en los últimos años, pues en España hubo un boom inmobiliario, empezó a crecer muchísimo la ciudad, la construcción, la especulación sobre el territorio, empezaron a hacer autovías, carreteras, urbanizaciones, y eso generaba mayor dependencia del uso del coche, ¿no? Era una especie de Los Ángeles, no sé si, pero en pequeñito, ¿no? Y eso hacía, pues eso, gran dependencia del uso del coche, y al final en el área metropolitana teníamos como el 80% de los desplazamientos se hacían en coche. Sin embargo, en la ciudad, en la capital, más del 50% de los desplazamientos se hacen a pie. O sea, que nuestra ciudad, en lo que es el núcleo central, todos los desplazamientos prácticamente se hacen a pie, por lo tanto, no necesitábamos más bicis porque teníamos ya mucha gente yendo a pie. Los desplazamientos entre puntos, de punto a punto dentro de la ciudad, en coche, eran muy bajos, al torno al 20% o 25%. O sea, no era realmente un problema de la ciudad, sino que era un problema que se había generado en los últimos años con el crecimiento urbanístico. El área metropolitana. Total. Sí, entonces en esa área metropolitana el transporte público colectivo es muy deficiente, no responde a las necesidades de la gente, entonces la gente utiliza el coche absolutamente para todo, ¿no? Nuestra visión ya no era que hubieran más bicicletas, que sí, que estaría bien. Nuestra opción era, no, las administraciones públicas, los poderes públicos lo que tienen que hacer es restringir el uso del coche. O sea, que yo no pueda salir de mi casa y estar completamente seguro de dónde voy a ir, puedo aparcar, ¿no? Entonces, si yo te voy a restringir el aparcamiento, no vas a coger el coche. Granada actualmente tiene un problema de polución del aire muy fuerte, por eso se intenta disminuir el uso del coche. Así que bueno, por eso está en discusión el modelo de cómo lograr que la gente use menos el coche, que use más la bicicleta o medios más sustentables. También escuchar las razones que tienen para, digamos, cuestionar el modelo de bicisendas y proponer un modelo que realmente integre la bicicleta en el tránsito. En primer lugar, dentro del ámbito urbano, consideramos que la ciudad debe ser un lugar donde la segregación tiene que obviarse, o sea, no tiene que haber segregación, porque estamos en un espacio público donde la gente tiene que aprender a convivir. Y no tiene que haber espacios para un tipo de movimiento, un desplazamiento y otro para otro, ¿no? Si hay personas que tienen necesidades para que el desplazamiento de los demás sea más lento, entonces vamos a hacer el desplazamiento más lento para que todos podamos convivir en el mismo espacio, ¿no? Luego, en el ámbito interurbano, fuera de la ciudad, para conectar estos municipios del área metropolitana, entendíamos que sí, una bicisenda, un carril bici, un camino alternativo por otro lugar, como ya existe, bien adecuado, señalizado, donde ese carril bici de la carretera, que podemos ver lo que hay en los Países Bajos, en Alemania, que hay carreteras y luego hay en paralelo 2 vías más, una a cada lado de la carretera, con suficientemente... Colectoras se le llama por acá. Ajá, vale, pues ese tipo de infraestructura en el ámbito interurbano nos parece adecuado. Claro. En el ámbito urbano no.
En el ámbito urbano no, porque los riesgos de accidente en la ciudad son distintos a los que hay en la carretera, al menos aquí en España, ¿no? Le agrega complejidad al tránsito, agrega más Claro, claro. y más riesgo de accidente. Sí. Efectivamente. Entonces, un espacio segregado para la bici en el ámbito urbano tiene muchas intersecciones, muchas interacciones con los demás y ubican a la bicicleta en un lugar donde nadie lo espera, donde nadie cree que puede salir alguien. Está rompiendo la lógica de que cualquier conductor tiene aprendida, ¿no? Entonces, le exige mayor atención y ante situaciones que son imprevisibles, ¿no? O sea, que estás generando la posibilidad de que haya más riesgos de accidente. Aparte de que también son estrechos, sí que hay una reglamentación aquí en España y se basa en reglamentaciones y manuales de Holanda y ningún carril bici puede tener o tiene aquí en España más de 1,25 metros por sentido. Normalmente los hacen aquí en España de doble sentido de circulación, o sea, no tienen una anchura suficiente. Pueden ser válidos si tú vas en bici a 10 kilómetros por hora o a menos, ¿no? Y aquí Granada tenemos una zona de la ciudad que tiene unos desniveles importantes, ¿no? Y hay una calle concretamente que te presentan un carril bici donde puedes alcanzar hasta 40 o 50 kilómetros en descenso, ¿no? Y, o sea, que te puedes matar fácilmente en el carril bici. Bueno, pues eso en zona urbana, ¿no? Y en zona interurbana nos parecía bien esa segregación o pero esa segregación adecuadamente hecha, ¿no? Porque sí que las hacen, pero las hacen, sí que hacen carriles bici, pero los hacen de doble sentido de circulación ya solo a un lado de la carretera. Con lo cual, si quieres integrarte en el tráfico o coger otro camino que está al otro lado de la carretera, no puedes hacerlo porque tienes que atravesar o un quitamiedos, una barrera o atravesar la carretera. No puedes, digamos, no te da opción a integrarte en el resto de caminos. Lo hacen con la idea de un paseo desde un punto a un punto, o sea, no como medio de transporte, sino como paseo. Se le suele llamar aquí la ruta del colesterol. La ruta del colesterol es aquel lugar donde la gente se va a pasear, a hacer actividad física caminando. O sea, que se utiliza como un lugar de paseo a pie. Entonces, no es útil para utilizar la bicicleta como un medio de transporte. Nosotros, uno de los aspectos negativos que veíamos en esto era que mucha gente lo pedía, lo ponía en el primer puesto, como diciendo, esta es mi primera reivindicación y esto es lo más importante, ¿no? Y eso, ¿qué pasaba? Que la administración, el gobierno municipal decía, vale, perfecto, hago esto y ya está todo solucionado, ¿no? El problema era que le faltaba esto, ¿no? Sí, y claro, eso hace que no se vea que el problema no era que faltaban ciclistas, el problema era que sobraban coches, ¿no? Sí. Entonces, se hace el carril bici, pero no se ponen límites al coche. Entonces, podemos tener una gran autovía, y junto a la gran autovía un carril bici. Entonces ya está solucionado, ¿no? Y eso también era algo que nosotros veíamos como negativo. Veíamos como el carril bici era como un parche. No sé si ahí entendéis lo que es un parche. Un parche que resuelve, que no resuelve el problema. Es como... ¿Me entendéis? No, ¿Me entiendes cuando digo parche? No entendemos el parche, vivimos a través de él. Vale. La crítica acá es parche. Entonces me vas a entender. Porque considerábamos que en lugar de hacer esos tipos de parches, pues había que tener una visión global o sistémica, ¿no? Una visión de que no era un problema de falta de carriles bici, era un problema que había que mejorar el transporte público colectivo interurbano, había que introducir a lo mejor vías ciclistas en el ámbito interurbano, pero sobre todo y principalmente, por encima de todo, había que introducir límites al aparcamiento y a la circulación de coches, ¿no? Porque mientras hubiera posibilidad de circular en coche y mientras hubiera posibilidad de aparcar el coche, da igual que yo invirtiera muchísimo dinero en hacer vías ciclistas, incluso en transporte público. De hecho, una de las cosas que decimos es que si te gastas el dinero en hacer nuevas autovías o carreteras, de hecho, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Andalucía, tiene previsto hacer como manera de recuperar la economía en este momento ahora de crisis y tal, pues hacer nuevas autovías. El dinero que te gastas en nuevas autovías, en lugar de hacerlas, pues lo puedes dedicar al transporte público en el ámbito interurbano
mejorarías el transporte público, das más posibilidades y siempre y cuando después en la ciudad también limitaras la posibilidad de aparcar en la ciudad para la gente que viene de fuera de la ciudad a la ciudad, que es lo que realmente genera el tráfico, la contaminación, etcétera. Sí, claro, la congestión y la inseguridad, digamos, una ciudad difícil de vivir. Sí, sí, además es una ciudad, Granada es una ciudad de calles muy estrechas. No Claro. hay grandes avenidas, no es Madrid, no es Barcelona, no es Sevilla. Granada, la ciudad, la calle más ancha de la ciudad, solo tiene 2 carriles en cada sentido. 2 carriles en un sentido y 2 carriles para el otro. No hay grandes avenidas, ¿no? Es una ciudad de construcción antigua, digamos. Sí. Claro. ¿Antigua? Antigua, quiero decir que, por ejemplo, en Santa Fe tenemos esa misma estructura en el centro de calles angostas porque la ciudad se construyó cuando andaban las carretas nomás. Ah, claro. Muy previa a la circulación de los autos. He conocido Ujú. otras ciudades que sí, son mucho más generosas el paso en las calles. Te quería Sí. consultar algo que se sale un poquito, pero va por el mismo sentido del transporte. ¿Ferrocarriles tienen allá? ¿Servicio de ferrocarriles de cercanías? En Granada, hasta los años 70 del siglo XX, Ajá. teníamos una red de tranvías. Una red de tranvías que además conectaba muchos de los municipios. No solo era en la ciudad, sino que el tranvía atravesaba el espacio agrario, todo el campo donde se cultivaba, y llegaba a pequeños municipios que estaban en una zona que le llamamos la Vega de Granada, que es donde hay todo este tipo de cultivos. Y digamos que alcanzaba a todos esos lugares, a todo lo que es el área metropolitana actual, pues estaba completamente conectada con la red de tranvías, pequeños trenecitos, tranvías que atravesaban la ciudad y esos municipios. Luego había una red de ferrocarril de cercanías, regional de cercanías, no de largas distancias, que conectaba las provincias, las capitales de provincias. Uh-huh. Ese tren de cercanías y regional se ha ido perdiendo con el tiempo y ahora se ha apostado completamente por la alta velocidad. Y entonces la alta velocidad ya conecta Granada, Sevilla, Córdoba, que son las grandes capitales, y Madrid, etcétera, ¿no? Ya se ha apostado por eso. El tren de cercanías es o regional que había antes, eso es como algo anecdótico, como algo residual, y la red de tranvías desapareció en los años 70 y se sustituyó por los autobuses. Sin embargo, ahora, hace como unos 5, 6 o 7 años, se ha abierto una nueva línea de tranvía, bueno, que ahora le llaman metro, es una especie de híbrido entre tranvía y metro o suburbano. Es un híbrido entre las dos cosas. No es el tranvía típico que iba por las calzadas integrado como los demás vehículos, sino que ahora tiene su propia infraestructura, ¿no? Como si fuera separada de las calles, ¿no? Lo que llaman metro ligero. Sí, metro ligero, eso es. O sea que eso ha sido algo nuevo y que conecta algunos pueblos algunos municipios del área metropolitana con la capital. Ha sido pues un cambio importante en lo que es el transporte público colectivo del área metropolitana. Ha hecho que mucha gente se sume y lo utilice. Y la verdad es que ha estado muy bien. Lo que pasa es que ha tenido un coste muy, muy elevado, ¿no? Para eso. No quiero decir que a lo mejor había otras soluciones más baratas. Sí. Y con tan buenos resultados. Por ejemplo, digo yo, haciendo un carril exclusivo para autobuses o para trolebuses o yo qué sé, alguna otra tecnología, pero con un carril exclusivo en la carretera, ¿no? En las carreteras que ya existen, haciendo solo un exclusivo para el autobús, pues se podría obtener la misma eficiencia o eficacia que tiene el metro ligero en el ámbito, Sí, es una alternativa, sin claro. tanto coste, ¿no? Como ha tenido porque se ha generado una infraestructura completamente nueva, ¿no? Claro. Y es curioso porque en los 70 se desmanteló completamente todo esto, ¿no? Y fíjate que ahora resulta que era la solución, era una buena solución. ¿Viste? Sí. Bueno, acá pasó algo muy parecido. En los 60 teníamos nosotros también tranvías y trenes regionales de larga distancia. Bueno, en los 60 empezó a decaer todo eso. Empezaron con los tranvías que se sustituyeron por los autobuses. En un momento convivían las dos redes urbanas
pero en el 61, 62 dijeron, ya está, se terminan los tranvías, y los sacaron de un plumazo. Y después los trenes, había regionales que se fueron, en los 70 fueron sacando algunos, en los 80 otros, y en los 90 terminaron de sacarlos todos, así que hoy ya tenemos solamente transporte público automotor, y bueno, transporte particular. Así que... Entonces, ¿habéis seguido la misma línea más o menos? Sí, sí, yo lo veía y parecía que estabas un poco contando una historia paralela de lo que pasó acá, sí. Te quería preguntar, biciescuela, ¿en algún momento fue realmente una biciescuela? ¿Ustedes están enseñando a conducir en bici? Vale. Hablame un poco sobre eso. Bien, bueno, cuando te decía que Biciescuela nacía de otra asociación, era porque de esa otra asociación que llegó a la conclusión de que el problema era más amplio, que era un problema más urbanístico que otra cosa, ese colectivo o ese grupo se llamaba Granada Vía Verde. Pues dentro de ese Granada Vía Verde había una actividad concreta que era Biciescuela. Pero esa Biciescuela se dedicaba a enseñar, pero a enseñar a reparar bicicletas. Ujú. Entonces, ¿qué hacíamos? Salíamos a la calle, a una de las plazas céntricas de la ciudad, y veníamos con herramientas. Entonces la gente se acercaba a donde estábamos nosotros, le prestábamos herramientas, asesoramiento para que él mismo aprendiera, o esa misma persona se aprendiera a reparar su bicicleta. Bien, cuando avanzamos un poco más en el discurso o en las ideas sobre todo esto, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, que la reparación de bicicletas estaba bien, que la gente supiera hacerlo, pero también había talleres que se lo podían, personas profesionales que se lo podían hacer, ¿no? Y vimos que la necesidad más importante entre las personas que quieren desplazarse en bici o incluso los que ya se mueven en bici, era la falta de conocimiento sobre los riesgos que hay en el tráfico, porque el tráfico no lo podemos negar, tiene riesgos, pero también se pueden evitar o tienes que saber cómo evitarlos, ¿no? Entonces, veíamos una gran deficiencia en la cultura de la conducción de la bicicleta. O sea, aquí en España hay muchísima gente que sabe montar en bici, hace deporte en bici, pero una cosa es montar en bici y otra cosa es conducir una bici. Queríamos queremos enfatizar la diferencia de esos dos verbos, ¿no? El montar y el conducir. Porque montar, puede saber mi hija montar en bici, pero no sabe conducirla, ¿no? No sabe cómo, al menos de momento, todavía pues necesita aprendizaje para saber cómo moverse por la ciudad. Entonces nos planteamos como objetivo de realmente la gente, la necesidad que tiene o la ayuda que necesita es justamente a ser autónomo con la bicicleta, a saber dónde están los riesgos y saber cómo se evitan. Porque de esa manera, cuando uno ya sabe cómo se evitan los riesgos, normalmente no suele pedir carriles bici, ¿no? Pide normalmente carriles bici a aquel que en realidad desconoce absolutamente cómo puede ir seguro en la ciudad, ¿no? Cuando uno ya se siente autónomo y seguro en la ciudad, a nadie se le ocurre pedir carriles bici porque justamente la manera de obtener seguridad en la ciudad, en el ámbito urbano con la bicicleta, es posicionarse en el centro del carril de la calzada por donde circulas, ¿no? Veíamos que mucha gente circulaba pegado a la derecha, ¿no? Veíamos una práctica habitual, casi todos los ciclistas que veíamos por la ciudad iban muy, muy, muy pegados a la derecha, como es que si no molesto, ¿no? Me voy a pegar a la derecha porque, madre mía, qué peligro, que me van a atropellar por detrás. Me van a atropellar por detrás y justamente por detrás, según los datos que hay de accidentabilidad de la bicicleta, por detrás en los accidentes es prácticamente inexistentes dentro de la ciudad. Sin embargo, por detrás, en las carreteras interurbanas sí es normal, pero en zona urbana no. En zona urbana el problema estaba en la intersección, ¿no? En la intersección. Entonces, mucha gente que circulaba pegado a la derecha, pues sin que hubiera carril bici. Iba por el carril bici que nosotros llamábamos imaginario. El carril bici imaginario, te colocabas a la derecha y tenías muchos conflictos. Entonces, claro, la gente tenía malas experiencias porque tenía sustos de este tipo y lo primero y automáticamente que le venía a la cabeza era que hacía falta carril bici. Cuando el carril bici reproducía el mismo problema, Sí. porque te pegaba a la derecha y en la intersección ibas a tener justamente el mismo problema. Y además, incluso con más peligro, porque cuando te hacían el carril bici pensabas que ibas seguro. Entonces es mucho peor pensar que vas seguro cuando en un sitio que es completamente inseguro, ¿no? Entonces, claro, cuando vimos eso dijimos, aquí lo que hace falta es enseñar a la gente o hacerle descubrir
o señalarle dónde están los riesgos y que sepa cómo evitarlos, ¿no? Y entonces es cuando empezamos a hacer cursos de conducción de la bicicleta. Esos cursos de conducción de la bicicleta nos gustaría que el ayuntamiento de la ciudad los asumiera, pero con la perspectiva que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, hasta ahora el ayuntamiento lleva cursos de educación vial desde los años 80 hasta ahora, que ya lleva 30 o 40 años con esos cursos, y no le están enseñando eso. O sea, en los profesionales que se dedican a la enseñanza de la conducción de la bicicleta, al menos en la ciudad de Granada, pues en lugar de enseñarles a conducir la bicicleta, lo que hacen es darle una charla, que una charla a estas alturas ya todo el mundo sabe que didáctico no es algo didáctico, la gente no suele aprender con una chapa de esta de teórica. Luego les hacen dar vueltas en un circuito de educación vial, como si fueran ratoncitos dando vueltas, cuando no es una situación real, y después lo sacan a la ciudad, a la calzada, pero formando un pelotón y custodiados por la policía, ¿no? O sea que tampoco... De lo que van a vivir todos los días, digamos. Claro, no se les está guiando o facilitando el aprendizaje para que sean autónomos en su desplazamiento cotidiano en bicicleta, ¿no? Al día siguiente del curso, nadie de los que ha hecho el curso sería capaz o sin ningún miedo a ir por la ciudad, ¿no? Ninguno podría hacerlo, ¿no? Entonces eso, como no nos gustaba, decíamos, bueno, pues lo vamos a hacer por nuestra cuenta, ¿no? Si el ayuntamiento no tiene intención de hacerlo, por mucho que nosotros le digamos cómo hay que hacerlo, no nos hace caso, pues lo hacemos nosotros y en eso estábamos. Hacemos mensualmente, ahora mismo, alguna convocatoria de manera completamente voluntaria, sin cobrar, en fin, voluntaria y gratuita y no, a ver, no se apunta a grande cantidad de gente, o sea, no hay una gran demanda. Normalmente se suelen apuntar mujeres. Nos da la sensación de que las mujeres asumen más que necesitan ayuda o no les importa pedir ayuda y sin embargo los hombres parece que como que ya saben, nacen sabiendo. Sí, no lo sabemos. Vamos a aprender, sí. Pero bueno, esa es la idea, que uno de nuestros objetivos, tenemos en la asociación 3 objetivos. Uno es incentivar que haya movilización social frente al abuso del coche, o sea, frente a las grandes infraestructuras para coches, autovías, aparcamientos, digamos, frente a un modelo que privilegia el coche. Otro de los objetivos es mantener el derecho de los ciclistas a ocupar la calzada como un vehículo más. Y el tercer derecho es ofrecer a cualquier persona que desee conducir la bicicleta, pues todos los recursos que le pueden hacer falta, ¿no? Por ejemplo, saber dónde están los riesgos, cómo evitarlos, etcétera, ¿no? Aquel que hace un curso nuestro, pues nosotros lo que solemos hacer es aplicar una metodología para que fomentando la discusión o el descubrimiento, ¿no? No le decimos lo que tiene que hacer a la persona. A nosotros, a la persona que viene a nuestros cursos, lo que le hacemos es le damos una situación o le enfrentamos ante una situación donde él y el resto de personas que están en el curso tienen que discutir entre ellos una solución, ¿no? O sea, de hecho, nuestra intención es que la persona sea capaz de tomar decisiones ante cualquier situación que ocurra en el tráfico. No hay una solución única para todo, sino que tienes que saber qué solución tienes que aplicar en cada momento, ¿no? Y entonces lo vamos por diferentes lugares de la ciudad y en cada una de las ciudades, en cada uno de los puntos, pues se establece una discusión para obtener una solución, ¿no? Y entonces a esa solución, ¿cómo se llega a esa solución? Pues planteando preguntas, ¿no? Pues, ¿qué harías si pasa esto, esto y lo otro, ¿no? Y entonces ellos van dando respuestas o van discutiendo la respuesta y ante cada una de sus respuestas le vas planteando trabas también a su respuesta, ¿no? Como dicen, no, pues yo iría pegado a la derecha. Y yo digo, bueno, vale, vas pegado a la derecha, si el vehículo que hay delante te abre la puerta, ¿qué pasa? Eso es con la idea de generar como conflictos cognitivos, porque hay una cultura muy arraigada de que la bicicleta tiene que estar pegada a la derecha. Entonces tienes que superar muchas barreras mentales, ¿no? de la gente para que al final descubran que el lugar seguro es ir por el centro del carril de la calzada. Eso es... no son masivos los cursos, ya te digo, no
no ha habido muchísima... Nos gustaría que si se implantara de manera a través de la institución pública, ¿no? Creemos que tendría mucho más éxito, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que hemos hecho ha sido materiales para difundir pues, cómo se conduce la bicicleta, y en esto sí que hemos colaborado un poco con el ayuntamiento porque recientemente ha hecho una normativa nueva, una ordenanza de circulación para bicicletas y patinetes eléctricos, y finalmente hemos conseguido que en la normativa municipal se reconozca no solo el derecho, sino también la obligación a circular por el centro del carril de la calzada. O sea que hemos conseguido un avance en cuanto a derechos. Eso yo quería, digamos, aclararlo porque, bueno, acá en Santa Fe, en Argentina, no está normalizado que uno circule por el centro del carril, digamos, por decirlo de una forma, no es legal. Uno tiene que ir a la derecha tomando el lugar que sea necesario, pero a la derecha. Vos lo que me decías que tampoco estaba institucionalizado allá, ¿lo tomaron ahora hace poco a partir de su Sí. reunión? Sí, no está institucionalizado la formación o no está adecuadamente, pero en la normativa hemos conseguido que sí recientemente en la ciudad de Granada se ha aplicado, pero Granada no ha sido la primera en España. Madrid ha sido anterior a Granada, y otras ciudades ya lo han empezado a aplicar de manera generalizada en gran parte de las ciudades de España. Está ya más o menos instalado, si no son todas, en muchas sí, que en ámbito urbano la bicicleta tiene que ir por el centro del carril de la calzada. En zona interurbana, en carretera fuera de la ciudad, sigue estando lo de ir a la derecha y la parte imprescindible a la derecha, pero también es lógico, ¿no? En la carretera fuera de la ciudad, pero en la ciudad está bastante normalizado. En definitiva, podemos, como conclusión general de la charla, que la seguridad se genera más en la construcción, digamos, en la instrucción y en la formación como conductores, que en la instalación de infraestructura, para mejor andar de los ciclistas. Y bueno, te quería saludar, felicitar por todo esto que están haciendo, y bueno, tengan el medio multimodal en cuenta para cualquier cosa que necesiten. Bueno, estamos lejos en otros ámbitos, pero si por esas casualidades pueden servirse de este medio de comunicación, bueno, voy a seguir estando al tanto de las cosas que están haciendo, siempre muy interesante. Pues muchísimas gracias, Ismael. Muy amable por invitarme. Bueno, y por último quería agradecerles mucho el acompañamiento que ha tenido el canal estos últimos meses, a pesar de que no le di mucha bola al canal y sí le metí mucha energía a la página web, que les invito a conocerla y a tenerla entre sus páginas frecuentes para mantenerse informados sobre lo que es el transporte en el área metropolitana de Santa Fe. Les agradezco mucho el acompañamiento porque hemos duplicado la cantidad de seguidores en el canal, y bueno, ojalá que esté gustando la propuesta. Siempre me preocupo por hacer contenido que sirva, que sea útil, porque entiendo que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y construye mejores ciudades. Sin más, les mando un abrazo y espero que estén bien y nos vemos en la próxima. Chao.